poco también las anécdotas y demás. Vamos a la 2, porque la 2 fue... El tema de la 2, yo creo que fue un cambio de género y de tono, ¿no? Le presentan a James Cameron, de hecho a James Cameron le ofrecieron Rocky para guionizar, estaba con Terminator, si no me equivoco ya había terminado Terminator, sí, 86, no, fue antes que dieran luz verde, él estaba también con Terminator, terminando un poco el tema de los últimos ajustes, y le pregunto a un amigo qué tenía que hacer, porque le estaban ofreciendo también Rocky, no sé, no me acuerdo si era la 2 o la 2 me parece que era, la 2 o la 3, para ser co-guionista, y el amigo le dijo, agarra todo lo que puedas, que acá no pasa nada. Y en el medio de todo ese berenjenal, la Fox vio potencial en Alien, dijo, acá la rompimos, y creo que es de las pocas películas que realmente le dio presupuesto a Cameron. Bueno, el equipo bastante bien, la historia de Vázquez sigue con el hijo, no me acuerdo si fue en Colonial Marines o en un cómic que lo vi. Sigue la historia con el hijo de Vázquez, creo que también muere. Se acaba ahí un poco la descendencia de los Vázquez, pero tenés a Paul Reiser, que estaba haciendo comedias en esa época, tenés a, Michael Biehn, que había trabajado con Cameron en Terminator, tenés a, ¿cómo se llama este actor? Bill Paxton, que también todos se sometieron a entrenamientos militares, fue un infierno, consiguieron, creo que fue una fundidora, era una fábrica abandonada donde era una metalúrgica. Lo que incorpora la 2 son algunos conceptos tanto de vehículos como de armas bastante interesantes también, ¿no? La tecnología es como que evoluciona un poco. El tema de los fusiles estos está bastante bueno. Hay una especie de carro de combate también, bastante interesante. Sí, el tanque. El Alien 2, el gran aporte que hace, al menos dentro de la comunidad, o dentro del fandom, es la reina y el ciclo de los xenomorfos. La reina y los alien guerreros, ¿no? Los alien warriors. Ahí te explican un poco de Big Chap. En realidad no era un alien warrior, era un dron, que se llama dron xenomorfo o zángano xenomorfo. Son, digamos, la clase más baja de la estirpe. Estos son los guerreros que se encargan de defender la colmena y llevar las víctimas para ser luego expuestas a los ovomorfos, ¿no? Los huevos. Te muestran lo que es el ciclo reproductivo, ¿no? La reina alien genera una especie de saco por donde genera los huevos, pero que además es enorme y puede separarse. Según el lore, la reina tiene la posibilidad, sin el saco, de dejar un huevo más. Y por lo general ese huevo es un huevo de un facehugger real. El facehugger real tiene la particularidad de poder dejar 2 embriones, es más grande, puede dejar 2 embriones, uno con una reina, como vamos a ver en la 3, y otro de un xenomorfo guerrero, de cualquier subtipo de los xenomorfos guerreros, ¿no? Tenés los corredores, tenés el xenomorfo guerrero común, tenés otro que está diseñado para el choque, que tiene más armadura, digamos, los Alien Warriors, sí. Hay distintos subtipos. No voy a entrar en detalle porque vamos a hablar después de eso. El que muestra en la 3 es un xenomorfo guerrero que está diseñado para guerra urbana o, digamos, conflicto urbano o medio urbano, podríamos decir, porque en realidad no es que los xenomorfos buscan el conflicto, sino que buscan adaptarse a lo mejor. Y pueden pasar por lugares cerrados y pequeños.
lo cual también abre un problema entre la 3 y la 2, y es si el nido de los xenomorfos se hizo en, digamos, en una colonia, ¿por qué no hay corredores? Bueno, sí, el Dog Alien originalmente se llamaba Bull Alien, pero después vamos a entrar en la historia. Básicamente el tema, supongo yo, es que no había animales para tomar. Hay una historia de cómo cayó, está la historia en los cómics de cómo cayó la colonia. Desde el punto de vista de Newt era hija de un grupo de exploradores, se encuentra en la nave, la madre trae al padre, Harley's Hope, ahí va, Harley's Hope. Gracias, Ravenrod. El tema es que toman al padre, la madre lleva al padre en el vehículo hasta la colonia, tiene un abrazacaras, nacen el primer alien y bueno, y se arma todo el problema. Envía la colonia un grupo armado a destruir los huevos, y ese es el error que tienen, porque son destruidos por los xenomorfos, porque este alien ya había llevado varios exploradores. O sea, primero habían mandado exploradores, y los exploradores que habían mandado ahí habían sido ya tomados y habían generado más aliens, y cuando envían las fuerzas de choque matan a la mayor parte de la fuerza de defensa de la colonia ahí. Se meten en la boca, digamos, de donde no se tenían que meter. Terminan siendo acorralados, y al final la madre de Newt termina llevando a sus dos hijos, que eran chicos de 10, creo que 18 años. Pero cuando está matando a la madre, el hermano sale con un arma a defender a la madre y es asesinado por los hermanos. Y por eso Newt termina como termina. Al poco tiempo escucha a Ripley que está con un grupo de soldados, y ahí empieza lo que conocemos y que vamos a ver en la película. Pero básicamente el cómic termina de cerrar un poco la historia. La caída de Harley's Hope se explica, sí. Es en el cómic de Newt el que te va a explicar. Lo mismo, hay un cómic que te explica, o sea, una cosa que no quisieron contar fue el final de Paul Reiser. El final de Paul Reiser estaba filmado, se explica en un cómic, pero además estaba filmado, yo vi la filmación, y no se agregó porque James Cameron dijo de que no cumplía las 24 horas del ciclo del xenomorfo. A ese nivel fue cuidado esa película. Pero el tema es, lo último que vemos en la película es de que un alien está atrás de Burke, y después no sabemos nada más, suponemos que lo mató. En realidad lo agarra, lo lleva al nido, y cuando Ripley está salvando a Newt, lo encuentra que está atrapado, que está ya con un embrión, le pide que por favor lo mate, y que lamenta no haberle hecho caso, y Ripley le dice, y eso está en el cómic y es como estaba escrito el guión, le dice: yo no puedo ayudarte, ayúdate a ti mismo, y le deja una granada y termina explotándose él. Ese es el final de Burke, ¿no? Supuestamente el personaje de Bill Paxton le pasa igual. De hecho, en el juego Colonial Marine podés encontrarlo. Lo podés encontrar, está atrapado, y un chestbuster lo mató. El problema que tiene ese juego es que por la diferencia de tiempo, el cuerpo debería estar en estado de descomposición ya, o prácticamente no quedar nada de carne. Pero básicamente tienen el final de él, no fue como pensábamos, no, lo capturaron, lo llevaron, lo impregnaron, y de ahí salió una Bendy Alien. Básicamente sí podríamos decir que pasamos del género del terror al género más orientado a la acción, en este caso. La película bueno, visto, tenemos un sintético bueno. Sí,
Sí, es verdad. También es otra variante que aplicaron. Uno de los papeles de la vida de Lance Henriksen. Sí. Tiene 1000 papeles de la vida. Lance Henriksen lo adoro porque me ha dado el Cabeza de Calabaza, que es espectacular esa película, clase B, pero espectacular. Me dio a Bishop, me dio al personaje este de Millennium, de la serie. ¿Y qué más? A Weyland, a Bishop Weyland original, de Alien vs Predator, que me encantó. Ha trabajado en más películas, te digo, y ha aceptado todo, ¿eh? Ese tipo sí que no le ha dicho que no a nada. Bueno, la parte de armamento está buena, de que hay un diálogo que dicen de que los Colonial Marines se encargan de amenazas alienígenas. Es un diálogo que pasa muy rápido. Aparece Vázquez. Vázquez tiene creo que ya lo conté. Sí, ya lo debo haber contado, pero el final, digamos, de Vázquez aparece o se conoce a través del hijo en un cómic. Así que pueden ir, creo que es de Dark Horse el cómic, si no me equivoco. A ver, o es de la era Disney. Creo que es de la era Disney. Creo que es de Marvel. Porque ahora todo lo de Alien y de Depredador pasó a Marvel. Te digo, para el que quiera conocer el lore nuevo, vayan a Marvel. Michael Biehn es el papel de la vida, creo, junto con Terminator.